Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos en una grata conversación con nuestros invitados algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto estar con ustedes. Estamos en el programa Egresados con Identidad, en esta nueva era de Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Desde este auditorio, símbolo emblemático de la Universidad de Guanajuato, y con un invitado que en lo particular a mí me agrada. Hemos platicado durante varias ocasiones y siempre es un grato recuerdo lo que el maestro Martín Ortiz García nos comenta en los diálogos que tenemos. Hoy conversando con Identidad UG, pinceladas con motivo de don Miguel Montes García. Estupendo, muchas gracias. Para mí es un honor que la universidad y tú me han invitado a platicar sobre el gran maestro licenciado Miguel Montes. Esos recuerdos, Martín, han sido muy importantes porque de alguna manera escuchamos aspectos que en lo cotidiano no pudiera ser recogido en algún documento, pero de la gente con la que tuvo cercanía en una función, en una actividad, en el litigio, en su aspecto académico, es importante que se escuche. En este caso específico, claro, tu funcionario público, legislador, académico, y de una materia que a muchos en esta casa de la Escuela de Derecho que tiene 193 años no significa mucho. Maestro, ¿de qué materia? De Derecho Constitucional. Pues nada más, imagínense, Derecho Constitucional. ¿Cómo llega a esa actividad, mi estimado Martín? Pues con perseverancia, como se llega a cualquier otro objetivo. Tengo varios años de dar la materia en una universidad de León. Las dos partes, la parte orgánica, donde se estudia la organización y funcionamiento del Estado mexicano, entre otros temas, y la parte dogmática, que cuando tú y yo la estudiamos en la carrera ya hace bastantes años, unos añitos, se llamaba garantías individuales. Sí, señor. Hoy se denomina derechos humanos. Y yo insisto que deberíamos también llamarla derechos humanos y garantías individuales. Compartimos la idea y fíjate, ahí hay una coincidencia importante. Don Miguel Montes García en estos espacios académicos de la Universidad de Guanajuato y otros, durante muchos años, esas eran las materias que él generaba. Pues sí, y a las que se dedicó como legislador y como funcionario público. Él refería como un diálogo muy fluido, que el conocimiento del derecho tenía que tener anclas. ¿Te acuerdas que me lo comentabas? Claro, fíjate, te voy a comentar que yo tuve la fortuna de ser alumno del licenciado Miguel Montes en el aula y en la calle como compañeros legisladores. Y me dio una materia de Derecho Constitucional precisamente en el Colegio de León, después de que él había vuelto de aquellas experiencias
importantísimas que vivió como ministro de la Corte y fiscal especial del caso Colosio, regresa a la ciudad de León a mediados de los años 90, y es donde tengo yo la fortuna que me impartiera la clase de Derecho Constitucional. Y cuando mencionaste al inicio el nombre del programa, Toño, Pinceladas, me pareció interesante comentarte que cuando el maestro nos impartió la clase de Derecho Constitucional, él decía que lo que iba a hacer durante esas sesiones era darnos pinceladas sobre el derecho constitucional. Era un tema que era un término que él solía usar. Y alguna vez nos comentó, volviendo a la reflexión que haces, que el aprendizaje y el ejercicio del derecho debe tener anclas. El licenciado Montes decía que el abogado debería pisar sobre dos pilares muy firmes para ejercer su profesión con solidez. Y él decía, debe tener un pie muy firme sobre su derecho constitucional, debe dominar su derecho constitucional y debe tener otro pie muy firme sobre su teoría del derecho. Y él decía, si un abogado domina sólidamente ambas materias, derecho constitucional y teoría del derecho, puede construir sobre cualquier área del derecho, puede desarrollarse sobre cualquier área del derecho. Él le daba mucha importancia a ambas áreas de aprendizaje, la teoría del derecho y el derecho constitucional. Pues entonces, cuando yo me refiero, aún con la cercanía con Martín, y le digo maestro, es porque en una breve explicación, para quien nos escucha, va sentando las bases fundamentales en todo lo que es esta organización, tanto de gobierno como ciudadana. Así es. La teoría del derecho que da los principios de hasta dónde, cuándo, cómo, y del derecho constitucional como la base fundamental de desarrollo de cualquier actividad humana que se externa, que tiene que estar regulada en un Estado de Derecho. Así es. Bueno, pues entonces habría que ir buscando en esa actividad que a mí me agrada, en el buen recuerdo de lo que refieres en estas pinceladas de don Miguel, ¿cómo se quedó después de esta actividad académica a la que tú te dedicas? Muy grabado estos dos sustentos, y había que pensar entonces ahorita en dónde más hubo coincidencia, aparte de ese tema académico que es trascendente, claro. ¿En dónde más? ¿En la legislatura? Bueno, en la actividad política y en la legislatura, déjame decirte que yo conozco a don Miguel a principio de los años 90 del siglo pasado. Yo era un joven de 20 y tantos años, y él llega a Guanajuato como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Y ahí es donde yo lo conozco por primera vez, yo siendo un joven, y él era un hombre ya maduro, que ya traía tras de sí una enorme experiencia, había sido 2 veces diputado local y 2 veces diputado federal, entre otras muchas experiencias. Él fue director general de educación en Guanajuato, cuando no existía la Secretaría de Educación, Toño, se llamaba la Dirección de Educación, y ahí tuvo experiencia muy importante que le gustaba platicar, porque él se sentía, de las cosas que se sentía más orgulloso, fue de su paso por la Dirección de Educación en el estado de Guanajuato, porque no sé si recuerdes, él creó y fundó aquel sistema de videobachilleratos. Sí, claro. Donde estamos hablando de los años 70, ¿sí?, del siglo pasado, donde se impartían clases a grupos usando ya la tecnología que en aquel entonces era avanzada de la televisión. Vamos a dejar un espacio porque el tema inicia de esta formación en la que estamos conversando Martín y su servidor. Hacemos un espacio, regresamos con ustedes. Estamos en Conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Regresamos. Regresamos con ustedes. Estaba en el momento en donde Martín nos estaba refiriendo cuando don Miguel era director de educación,
Y ahí hicimos una pausa. Adelante. Sí, nos platicaba que tal vez de algunos de los aspectos que más satisfacción le habían dado como servidor público, de lo que más se sentía orgulloso y de lo que poco se sabe, Toño, es que él fundó y creó el sistema de videobachilleratos en el estado de Guanajuato, que en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, pues era un sistema importante de avanzada que suplía la carencia de maestros que había para colocar un maestro frente a cada grupo. Y con este sistema de videobachilleratos que funcionó durante muchos años, Toño, en todo el estado, se lograba suplir la carencia de maestros y avanzar en la cobertura de la educación media superior. Y esa fue una idea que él impulsó y cristalizó en el estado de Guanajuato. Viene después una grata coincidencia de vida y de actividad. La función legislativa, Martín. Sí, tuve la fortuna de ser su compañero legislador en la 58 legislatura del estado de Guanajuato, ya hace 20 años, Toño. La legislatura tuvo su periodo del año 2000 al 2003. Pero déjame platicarte algo más. Para mí el haber conocido al licenciado Montes en las actividades académicas tuvo después repercusiones en las actividades políticas, porque cuando Juan Ignacio Torres Landa lanza su candidatura para gobernador del estado en el año 2000, él invita al licenciado Montes a que encabezara la lista de candidatos plurinominales del PRI. Y esto me lo confió el licenciado Montes porque la idea, y no quiero cometer ninguna indiscreción, la idea de Juan Ignacio Torres Landa era que en caso de que él llegara a la gobernatura, el licenciado Montes se hiciera cargo de la coordinación de los trabajos del Poder Legislativo en Guanajuato, del Congreso. Y el licenciado Montes accedió a la invitación que le hizo Juan Ignacio Torres Landa y le sugirió algunos nombres para que se incluyeran en esa lista de candidatos plurinominales y que en caso de que accedieran al Congreso le ayudaran o lo auxiliaran en los trabajos legislativos. Y ahí él deslizó mi nombre y fue de la manera en que llegué a yo ser candidato. ¡Qué buena anécdota! Fue la manera en que llegué yo a ser candidato, en esa coincidencia que hubo entre la propuesta del licenciado Montes y las decisiones que finalmente se tomaron. Y es como llegamos, pero no llegamos formando parte de una bancada o de un grupo parlamentario mayoritario. Llegamos formando parte de un grupo parlamentario o congresional de minoría. El licenciado Montes y un servidor fuimos diputados de oposición. Desde luego, él ya había sido 2 veces diputado local anteriormente y 2 veces diputado federal, con participaciones legislativas importantísimas. Toño, él formó parte de aquel equipo de legisladores que crearon el primer Código Federal de Procedimientos Electorales y el IFE. Él fue parte de aquel equipo que redactó, no en solitario, junto con la colaboración de otras personas, incluso con la intervención de diputados de oposición, habiendo uno que fue un notable diputado del Partido Acción Nacional, Juan Miguel Alcántara, también participó en la creación del IFE. Pero el licenciado Montes tuvo un papel central en la redacción misma del texto constitucional y de la ley secundaria, donde se crea el IFE o INE y todo aquel Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces él había tenido ya, había jugado en las grandes ligas y yo era un diputado local primerizo. Entonces pronto entendí que lo que más fructífero podría ser para mí era observar y aprender. Entonces fui su alumno en las funciones y en las tareas legislativas y aprendí hasta donde pude. Él presidía la Comisión de Justicia, Toño, en el Congreso, y conducía con magistralidad los trabajos de esa comisión. Me acuerdo cuando se citaba a las propuestas para designación de magistrados. Sí, del Supremo Tribunal. Cómo conducía él aquellas sesiones para interrogar y cuestionar y dialogar con los propuestos para ser nombrados magistrados.
Y él tenía una idea muy clara de cómo debería conformarse un tribunal de justicia. Él venía de ser ministro de la Corte y comentaba, citando o recordando al maestro Tena Ramírez, que la Suprema Corte debería componerse primero de jueces de carrera que entendieran la función jurisdiccional y le dieran el peso importante a las cuestiones procedimentales. Como una formación. Pero también debería haber, y siempre lo enfatizaba, litigantes que llevaran la visión exterior de aquellos que han tenido la experiencia de ver la actuación desde afuera de los órganos jurisdiccionales. En tercer lugar, nos decía, académicos que lleven la doctrina jurídica y los avances de las ciencias del derecho al proceso de toma de decisiones en una corte. Y finalmente decía, debe haber magistrados o ministros políticos, juristas políticos, que puedan sopesar la trascendencia y la importancia social, colectiva y política de las decisiones que se tomaran en un órgano colegiado. Y él quería que nuestro propio Tribunal Supremo de Justicia del Estado tuviera esa conformación plural, que no fueran solo jueces de carrera, que debía haberlos, que no fueran solo externos, abogados litigantes, que hubiera esa mezcla de experiencias en el ejercicio y el estudio del derecho para que enriquecieran a nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Esas eran de las lecciones que nos daba el licenciado. No solamente se limitaba a que vinieran los aspirantes y les hiciéramos 2 o 3 preguntas, sino daba el marco de lo que debería buscar el Poder Legislativo en la integración. Esa era la visión, en la integración del Poder Judicial. Esa era la visión, era la importancia de estar al lado de él. Pues entonces estamos en un espacio donde nos quedamos con ganas de seguir escuchando. Es un planteamiento de una forma integral de cómo tiene que estar integrado un poder para la función pública que realiza. Estamos con ustedes en un momento más, conversando con Identidad UG. Regresamos. Regresamos con Martín Ortiz García en Pinceladas con don Miguel Montes García, conversando con Identidad UG. Hablabas de la estructura que él miraba, algunos compañeros más, profesores, nos han referido la claridad que tenían las ideas, sobre todo para interpretar un texto y marcar una proyección de algo, y está muy de la mano de lo que nos comentas. Una actividad legislativa que hayas compartido con él, que la tengas presente, entre tantas, pero que podamos decir como un precedente, un antecedente de esa actividad. Claro, si tuviera que seleccionar alguna de las varias en las que tuve oportunidad de participar junto con él, de las tareas legislativas, pues escogería la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, de la cual fuimos coautores, el licenciado Montes y un servidor. Y déjame decirte que si bien ese tema no lo introdujimos nosotros en la agenda nacional, la iniciativa de Ley de Acceso a Información Pública que presentamos juntos él y yo en el año 2001, fue la primera iniciativa de ley formal de acceso a la información pública que se presentó en todo el país. Ándale. No fue la primera en ser aprobada, pero sí fue la primera en ser presentada. Y la historia de la redacción y el perfeccionamiento de esa iniciativa inicia cuando se empieza a debatir a nivel nacional sobre un nuevo derecho que todavía no entendíamos bien en qué consistía, que era el derecho de acceso a la información pública. Y en lo personal me interesó el tema y me puse a hacer la talacha, me puse a ver legislación comparada con otros países, conté con el apoyo de un muy buen asesor del Congreso local en ese tema, que hablaba inglés
y pudo revisar las leyes de acceso a la información pública de las entidades americanas, de los estados de la Unión Americana. Y nos pusimos a hacer la talacha y resultó una iniciativa de ley de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. Se la presento al licenciado Montes y en un principio, porque el licenciado Montes había dos cosas que en el trabajo legislativo no le gustaban: las urgencias legislativas y las ocurrencias legislativas. Él era enemigo de ambas cosas. Él le gustaba que una ley se reposara, una propuesta de ley se dejara madurar, se discutiera, se volviera a discutir, para que no termináramos aprobando urgentemente ocurrencias de nadie. Y así toma él esa iniciativa, la estudia, la analiza, ve el contexto del debate nacional y decide apoyarla. Y él me ayuda con su experiencia constitucional, legislativa, como gran jurista, a perfeccionar esa iniciativa. Y finalmente la presentamos ante el Congreso del Estado y fue aprobada años después con una discusión y una incorporación de la iniciativa que posteriormente presenta el Ejecutivo del Estado, el licenciado Romero Hicks. Pero fuimos pioneros en esa materia. Incluso fuimos recuerdo una anécdota muy bonita. Nos invitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México a hablar de nuestra iniciativa. Y fue un foro en el aula García Maínez, y donde estuvimos 3 personas, desde luego, pues la más académica, intelectualmente modesta de ellas era un servidor, porque intervenimos en la presentación de esa iniciativa el licenciado Miguel Montes, el licenciado Ignacio Burgoa Orihuela y un servidor. Y allí fuimos a presentar nuestra iniciativa. Ignacio García Orihuela, el doctor, él consideraba que el derecho de acceso a la información pública era un tipo de versión 2.0 del derecho de petición, cosa que la evolución posterior del derecho de acceso a la información pública desmintió, caminó por otro lado. Y el licenciado Montes y yo sosteníamos que no era una extensión o un derecho de petición reforzado, sino que era un derecho distinto, como finalmente se incorporó a la Constitución. No está en el artículo 8º, sino está en el artículo 6º de la Constitución. Pues mira, en esos procesos de comentar cómo se fue discutiendo esta iniciativa que después trascendió a un ámbito federal, referías el aula de García Maínez, el libro que los jóvenes llevan en primer semestre, Teoría del Derecho, en donde da la teoría del derecho. Vamos cerrando, pero cerrando solamente para dejar en el tintero algunos momentos más que tendremos por conversar con Identidad. Martín, muchas gracias. Don Miguel Montes, en muchos aspectos cercano a ti. ¿Qué dejo en el tintero? Mucho, sobre todo enseñanzas de vida, no solamente académicas, no solamente políticas o profesionales. Enseñanzas de vida, un hombre de un gran sentido del humor, sí, de una gran inteligencia, del buen decir, del buen gustar. Gustaba de la buena música, gustaba de la buena comida. Siempre tenía para compartir una reflexión sobre la vida, una anécdota, una enseñanza. Quienes pudimos en algún tramo de nuestra vida compartir con él, fuimos enriquecidos en el contacto con su personalidad y su experiencia. De una manera muy grata, en esta nueva serie del programa Conversando con Identidad UG, y con el gusto de que hay muchas personas, muchas vivencias, muchas anécdotas, pero en este tiempo que medimos para estas pinceladas, estaremos siempre agradecidos con nuestros invitados. Martín, muchas gracias. Y nosotros siempre agradecidos con ustedes. Y esta es una casa en donde todos los catedráticos y los que seguimos estudiando nos cobija como alma mater. Entonces, regresamos en alguna otra ocasión con ustedes, en algún otro momento, agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado. Estamos conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García, por siempre UG.